¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer imperio de la historia humana? Antes de que existieran las grandes civilizaciones que todos conocemos, como Egipto o Roma, hubo un imperio que cambió el curso de la historia. Un hombre llamado Sargón el Grande fundó este imperio en la antigua Mesopotamia, alrededor del año 2334 a.C. Este imperio, conocido como el Imperio Acadio, llegó a controlar vastas tierras que hoy cubren parte de Kuwait, Irak, Jordania, Siria e incluso el Líbano. Pero ¿cómo lograron mantener un imperio tan extenso durante casi 150 años? Hoy vamos a adentrarnos en la historia del Imperio Acadio, el primer gran poder multinacional de la humanidad, y descubrir cómo sus logros, avances y también su caída, marcaron el destino de las civilizaciones que vendrían después. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Vamos a lo que realmente importa. El Imperio Acadio es considerado el primer imperio de la historia registrada, y su impacto fue tan grande que marcó el inicio de una nueva era en la humanidad. Fundado alrededor del año 2334 a.C. por Sargón el Grande, este imperio fue mucho más que una simple unión de ciudades. Sargón logró consolidar su poder sobre una vasta región de Mesopotamia, integrando diferentes culturas, lenguas y religiones bajo una misma bandera. Este fue el primer intento exitoso de crear un estado multinacional, algo revolucionario para su tiempo. Antes de los acadios, la mayoría de las civilizaciones se limitaban a controlar sus propios territorios, pero Sargón cambió eso, expandiendo su dominio a una escala nunca antes vista. Este imperio no solo es significativo por su tamaño y alcance, sino también porque sentó las bases para lo que hoy entendemos como un imperio. Estableció un gobierno centralizado, mejoró las rutas comerciales y fomentó avances en las artes, la literatura, la ciencia y la agricultura. Fue en este momento de la historia cuando se comenzó a experimentar con la organización administrativa a gran escala, la infraestructura avanzada y la expansión cultural más allá de las fronteras naturales. El Imperio Acadio no solo fue el primero en ser registrado en la historia, sino que dejó un legado que perduró en las civilizaciones posteriores de la región. Fundado por Sargón el Grande alrededor del año 2334 a.C. en la antigua Mesopotamia, el Imperio Acadio fue una hazaña impresionante en la historia de la humanidad. Sargón no era un rey cualquiera, él nació de orígenes humildes, pero su ambición y genio militar lo llevaron a conquistar una vasta región que hasta entonces estaba fragmentada en pequeñas ciudades-estado. A través de su estrategia y determinación, unificó estas ciudades bajo su mando, creando lo que se convertiría en el primer imperio de la historia registrada. Esta unificación no solo cambió la historia de Mesopotamia, sino que sentó las bases para futuros imperios en todo el mundo. Sargón el Grande no solo fue un conquistador, sino también un administrador visionario. Bajo su liderazgo, el Imperio Acadio floreció. Sargón estableció una capital en la misteriosa ciudad de Akkad, cuya ubicación exacta sigue siendo un enigma para los arqueólogos modernos. Desde allí, gobernó con mano firme, desarrollando nuevas formas de gobernanza centralizada y promoviendo el comercio y la diplomacia en toda la región. El legado de Sargón no solo está en su habilidad para conquistar, sino en su capacidad para construir un imperio duradero que sobreviviría más allá de su reinado, cambiando para siempre el curso de la civilización mesopotámica. La capital del Imperio Acadio fue la legendaria ciudad de Akkad, también conocida como Agadé, un lugar envuelto en misterio. Aunque fue el corazón de uno de los imperios más poderosos de la historia antigua, su ubicación exacta sigue siendo un enigma para los arqueólogos modernos. Imagínate, una ciudad que una vez dominó vastas regiones, cuyos muros presenciaron la grandeza de Sargón el Grande, ha desaparecido completamente del mapa. A pesar de todos los avances tecnológicos y excavaciones, Akkad continúa siendo un tesoro perdido que despierta la curiosidad de todos aquellos fascinados por el pasado. Esta ciudad, que alguna vez fue el centro neurálgico del poder, el comercio y la cultura, es ahora solo un nombre en los registros históricos. Akkad no solo era una capital política, sino también un símbolo de la supremacía acadia. Desde sus calles, se coordinaban campañas militares, se gestionaban tributos de los territorios conquistados y se dictaban leyes que influirían en toda la región mesopotámica.
La falta de rastros físicos de Akkad solo incrementa el aura de misterio alrededor de esta civilización antigua, haciéndonos preguntarnos qué secretos todavía esconde bajo las arenas del tiempo. En su apogeo, el imperio acadio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta regiones que hoy en día corresponden a Kuwait, Irak, Jordania, Siria y posiblemente Líbano, alcanzando incluso las orillas del mar Mediterráneo. Imagina la magnitud de un imperio que abarcaba todo este territorio, una vasta red de ciudades y pueblos conectados por la autoridad de un solo gobernante. Este dominio no solo se limitaba al control militar, sino que también implicaba el control sobre las rutas comerciales más importantes de la época, lo que permitía un intercambio constante de bienes y cultura a lo largo de miles de kilómetros. Este imperio, que marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, duró aproximadamente 142 años bajo el mandato de 5 reyes: Sargón, Rimuz, Manistusu, Naram-Sin y Sarkar-Sarri. Cada uno de estos monarcas dejó su huella en el desarrollo del imperio, continuando el legado de Sargón el Grande y consolidando su dominio. Sin embargo, también enfrentaron desafíos significativos, como rebeliones internas y amenazas externas, lo que hacía de su reinado una constante lucha por mantener el control sobre un territorio tan extenso y diverso. Sargón el Grande, el fundador del imperio, no solo fue un conquistador, sino también un visionario que comprendió la importancia de un gobierno centralizado. Bajo su liderazgo, se estableció un sistema administrativo eficaz que permitía una gestión más organizada del vasto territorio. Además, Sargón impulsó la construcción de infraestructura, mejorando caminos y canales que facilitaban el comercio y la comunicación entre las distintas partes del imperio. Gracias a esto, las rutas comerciales se expandieron, trayendo consigo no solo riquezas, sino también nuevas ideas y conocimientos que transformaron la vida en el imperio. El imperio acadio no solo fue una potencia militar y económica, sino también un faro de progreso en las artes, la literatura, la ciencia, la agricultura y la religión. Durante este periodo, florecieron las expresiones artísticas, como las esculturas y relieves que narraban las hazañas de los reyes y dioses. Además, se produjeron avances significativos en la literatura, con la creación de textos religiosos y mitológicos que influirían en generaciones posteriores. Este florecimiento cultural fue acompañado por innovaciones en la agricultura, que permitieron una mayor producción de alimentos para sustentar a la creciente población. En el ámbito de la ciencia, los acadios realizaron importantes contribuciones, especialmente en astronomía y matemáticas. La observación de los astros y el desarrollo de calendarios precisos fueron fundamentales para la planificación de las cosechas y las festividades religiosas. Al mismo tiempo, se perfeccionaron técnicas agrícolas que mejoraron la eficiencia en la producción de alimentos, lo que permitió el crecimiento de las ciudades y el fortalecimiento del imperio. Todo esto contribuyó a una mayor estabilidad y prosperidad en la región. La religión también jugó un papel central en la vida del imperio acadio. Los reyes acadios no solo eran líderes políticos, sino también figuras religiosas que se consideraban representantes de los dioses en la tierra. Durante el reinado de Naram-Sin, el imperio alcanzó su punto máximo de divinización, cuando el rey se declaró a sí mismo como un dios viviente, una innovación sin precedentes en la historia mesopotámica. Este acto marcó un cambio en la relación entre el poder terrenal y lo divino, consolidando aún más la autoridad del rey sobre su vasto imperio. Sin embargo, la expansión territorial también trajo consigo nuevos desafíos. La diversidad cultural y étnica dentro del imperio a menudo resultaba en tensiones que los reyes acadios debían gestionar con mano firme. A pesar de los esfuerzos por mantener la unidad, las rebeliones y las invasiones externas, especialmente por parte de los hutis, comenzaron a debilitar el control central. Las tensiones internas, combinadas con cambios climáticos que afectaron la agricultura, contribuyeron al eventual declive del imperio. A pesar de su caída, el legado del imperio acadio perduró durante siglos. Su impacto en la organización política, la administración y la cultura de la región dejó una huella imborrable en las civilizaciones que le siguieron. El concepto de un imperio multinacional, donde diversas culturas y pueblos se unían bajo un solo gobierno, sería una idea que inspiraría a futuros imperios en la historia de la humanidad. El imperio acadio no solo fue pionero en la creación de un vasto imperio multinacional,
sino que también desarrolló uno de los primeros sistemas postales del mundo, algo revolucionario para la época. Imagina un tiempo en el que las distancias se medían en días de viaje, y aún así, los acadios encontraron la manera de comunicarse a lo largo de su vasto territorio mediante el uso de tabletas de arcilla y sobres. Estas tabletas, grabadas con escritura cuneiforme, permitían el envío de mensajes oficiales entre las ciudades del imperio, facilitando la comunicación y el control administrativo. Este sistema postal fue un gran avance, ya que garantizaba que las órdenes del rey y los informes de las provincias llegaran a su destino de manera eficiente. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes imperios, el auge del poder acadio fue seguido por su declive. Las razones detrás de la caída del imperio acadio fueron diversas y complejas, entre ellas, el cambio climático jugó un papel crucial. Durante su periodo final, la región de Mesopotamia experimentó una serie de sequías devastadoras que afectaron gravemente la agricultura, la principal fuente de sustento del imperio. Esto debilitó la economía y generó escasez de alimentos, lo que provocó disturbios internos y una creciente insatisfacción entre la población. A estas dificultades climáticas se sumaron las invasiones externas, especialmente por parte de los gutis, un pueblo nómada de las montañas Zagros que aprovechó la debilidad del imperio para atacar y saquear sus ciudades. La llegada de los gutis fue un golpe devastador para el imperio acadio, que ya estaba debilitado por las rebeliones internas y la crisis agrícola. Los gutis lograron desestabilizar el imperio y finalmente derrocaron a los últimos reyes acadios, poniendo fin a más de un siglo de dominio acadio en la región. La combinación de estos factores, cambio climático, invasiones gutis y rebeliones internas, llevó al colapso definitivo del imperio acadio. Con su caída, Mesopotamia entró en un periodo oscuro conocido como una Edad Oscura. Durante este tiempo, muchas de las ciudades que habían prosperado bajo el imperio fueron abandonadas o destruidas, y la región experimentó una significativa disminución en la actividad comercial y cultural. Las grandes obras de infraestructura, como los canales de irrigación, quedaron en desuso, y la población se vio reducida debido a las condiciones adversas. Este periodo de oscuridad y caos duró varios siglos, sumiendo a Mesopotamia en una época de incertidumbre y fragmentación política. Sin embargo, como la historia nos enseña, después de cada colapso surge una nueva oportunidad para el renacimiento. Y así fue como, tras años de inestabilidad, la región de Mesopotamia vio el surgimiento de una nueva dinastía poderosa, la tercera dinastía de Ur. Este nuevo reinado trajo consigo una revitalización cultural y económica, devolviendo la estabilidad y el orden a la región y marcando el comienzo de una nueva era de esplendor en la historia mesopotámica. A pesar de su caída, el legado del imperio acadio nunca se desvaneció por completo. Su influencia se dejó sentir en las civilizaciones que le sucedieron, tanto en términos de organización política como en las innovaciones tecnológicas y culturales que introdujeron. El sistema postal acadio, por ejemplo, sirvió de inspiración para futuros imperios que buscaron emular su eficacia administrativa. Así, aunque el imperio acadio sucumbió a las fuerzas de la naturaleza y la guerra, su huella perdura como uno de los primeros grandes experimentos de construcción de un imperio multinacional en la historia de la humanidad.